Andamos y en a el Carla. aeropuerto. Ok. Buenos días. ¿Te vas hacia algún lado, Voy Carlos? llegando. Ok. No, ya voy llegando a Mérida. Ok. Ya aterrizamos. Muy bien. Qué bueno que te dio tiempo de conectarte. Y Lolja, hola. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes esta mañana de lunes para comenzar la semana, comenzar este diplomado en problemas de ética jurídica y judicial electorales. Además, comenzamos en un momento en que hoy se está discutiendo el tema de la ética en el Tribunal Electoral y este es un momento propicio para, para esta materia que tiene un área de oportunidad inmensa. Y bueno, yo sé que Wendy estuvo aquí el viernes con ustedes y inició el desarrollo de esta clase. Eh, esta semana ella no va a estar, entonces por eso es que yo, digamos, le entré al quite. Entonces, yo quería ver si me ayudaban un poquito como con la retroalimentación, a ver qué vieron con ella, qué les dijo, para no repetir cosas o bueno, incluso sumarme en el punto en el que ella se quedó, ¿no? Porque un poquito por la premura, pues apenas ayer me dijeron, entonces ya no dio tiempo de hablar con ella. Yo soy el coordinador de este diplomado, entonces más o menos tengo como la visión global del mismo, pero si me ayudaran con esa parte de un poquito a ver qué se acuerdan, qué comentaron con Wendy. Justo estábamos platicando con Ale Tello, porque Ale Tello da otro diplomado aquí, y otra materia de diplomado que se articula con esto, que tiene que ver como con la igualdad, y ya lo estamos incluso pensando unir. Sí, adelante, Juan Ignacio. Sí, bueno, yo recuerdo que hablamos de la Constitución, pero a mí se me quedó en el tintero una serie de comentarios al respecto. Me parece que en esta Constitución hoy estamos viendo otras cosas, ¿no? Y creo que ya podemos hablar de constituciones desconcentradas en este sentido, ¿no? Porque ya encontramos la Constitución más allá del texto constitucional, ¿no? Y parece que ahora la Constitución ha dejado de ser ese documento o ese libro para pasar a ser una función propia de la ética social propiamente, porque reincorpora todos estos valores que como sociedad aceptamos, ¿no? De alguna manera implícitos, y a partir de ahí los vamos dispersando en distintos documentos o en distintos elementos, y creo que eso es lo importante señalarlo, ¿no? Sí, sí, Juan Ignacio. Efectivamente, qué bueno que me lo comentas porque, digamos, el área de especialidad de Wendy efectivamente es el constitucionalismo y de alguna forma nos ayuda muchísimo en todos los diplomados utilizando pues un poco el lenguaje, la teoría de la Constitución dentro de sus clases de manera transversal. Eh, y entiendo lo que me comentas, ¿no? O sea, quizá hay la diferencia de apreciaciones que mientras que efectivamente en un tipo de teoría de la Constitución todo deriva de un texto escrito, digamos, desde el constitucionalismo que también se ha propuesto en la Escuela Judicial Electoral, que es el constitucionalismo material, ¿no? O el constitucionalismo histórico o real, como dices tú, abonaría a una especie, pues, de aparato social, de sistema social o de sistema de pensamiento o de conjunto de conductas o prácticas, ¿no? De cultura, a mí me gusta esa palabra. Eh, bueno, incluso como la utiliza, por ejemplo, Peter Heberle, ¿no? La Constitución como cultura.
Y entonces ahí estamos quizá un poquito más cerca de ligarlo a la ética, ¿no? Creo que, creo que es un tema que ustedes pueden intuir, o sea, que está ahí como conectado, porque de alguna manera el Estado moderno y toda la teoría moderna del derecho eh, tuvo que enfrentarse a este dilema, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y si ustedes revisan a los constitucionalistas que normalmente siempre se citan, me refiero, no sé, a Kelsen o a Schmidt, ¿no? Carl Schmidt, que tú, Juan Ignacio, bueno, pues se dan cuenta que quizá de diversa manera, pero hacen cuentas con esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, cómo la constitución formal o la constitución escrita recibe ese modelo social dinámico que normalmente son normas de conducta de tipo híbrido, en el que están ahí pues esas normas sociales, esas normas éticas, cómo las integra y cómo las regulariza, cómo las vuelve legítimas y válidas. Y casi toda nuestra formación pues, estuvimos discutiendo sobre esos temas. Me parece a veces de manera muy reduccionista, ¿no? Porque pues, pareciera como que fuera el enfrentamiento entre el derecho positivo y el natural, ¿no? La postura de Antígona contra Creonte, ¿no? Y así vamos hasta que llegamos a la explicación de García Maínez, donde dice, no se hagan bolas, el derecho es autónomo, hace una lectura peculiar de Kelsen y dice que pues básicamente ya no nos debemos preocupar por todo ese otro mundo normativo, en tanto que lo único que debe interesarnos es cuando se vuelve vigente o válido, porque ha sido ya traducido, ¿no? A texto. Hoy las cosas no son tan sencillas. Nos dimos cuenta de muchas cuestiones, ¿no? Que la constitución formal no termina por, o escrita, no termina por contener todas esas aspiraciones o expectativas sociales, que aún teniéndolas, no logra traducirse necesariamente en prácticas. Y entonces hubo como una especie de ruptura o divorcio entre estos dos mundos, sectores, y por eso entonces se hace necesaria la ética, ¿no? Adelante, Denise. Hola, buenos días a todos. Maestro, también yo quería aportar lo que vimos con la doctora Wendy. Ella más que nada nos hizo, ahora sí que desde la perspectiva histórica de lo que es la Constitución y si la Constitución realmente cumplía un papel fundamental desde la perspectiva de la ética constitucional y del garantismo. Eso fue lo que, en resumen, fue lo que vimos. Nos hizo unas comparaciones del derecho de la Constitución de España, de Francia, de las monarquías, de la edad contemporánea, cuando surgió la Constitución, cuando se inició, bueno, se integraron los derechos. Y bueno, eso fue en pocas palabras lo que también vimos con ella, cuántas reformas ha tenido nuestra Constitución y las prohibiciones, el poder constituyente, las reformas, y más que nada es eso, maestro. Sí, muchísimas gracias, porque eso obviamente, Denise, completa muy bien un poco el punto en el que se puede articular lo que Wendy les comentó y lo que esta mañana trataremos de desarrollar, ¿no? Entonces, sí, básicamente es eso, ¿no? O sea, que muchos de estos presupuestos éticos de justicia inclusiva estaban de alguna manera contenidos en esas discusiones constitucionales, ¿no? Entonces, las constituciones se constituyeron, lo voy a decir así para que, voy a usar un eslogan, ¿no? Que se usó en el siglo XIX,
ahora. Ya en teoría ya tengo que estar. Gracias. Listo, es que se me fue internet. Y bueno, pero ya estamos aquí. Entonces decía yo, se constituyeron en catecismos cívico-morales, ¿no? Literalmente eso, o sea, en el siglo XIX, puesto que la Constitución era un dispositivo nuevo que la gente no conocía, había como esta idea, creo que eso va a conectar mucho con lo que Wendy decía, ¿no? Es decir, básicamente estaríamos planteando, ¿tiene la Constitución un contenido ético? ¿Cómo puede ese contenido ético distinguirse o mejorarse, o incluso alguien podría decir subsumirse a ese entramado constitucional? Y por lo que entiendo, entonces Wendy plantea pues esta idea de la justicia constitucional y el procesal constitucional como algo de justicia inclusiva. Es decir, a través del garantismo, el principialismo, lo que se haría sería una especie de control ético de los actos a través de la interpretación constitucional, ¿no? Me fui así bien rápido porque como con el miedo de que se me fuera el internet, ¿no? Pero luego, esto que acabo de plantear, este planteamiento del problema y esta hipótesis es lo que vamos a desarrollar ahora. Es esta pregunta, ¿no? O sea, ¿es cierto? O sea, ¿podemos subsumir lo ético ahí? Entonces empiezo con esta idea que históricamente se llama así, catecismo cívico-moral, ¿no? Que va a conectar mucho con lo que Wendy hizo, porque desarrolló una especie de explicación a través del derecho comparado y de la historia constitucional, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que cuando en el siglo XIX las constituciones no se conocían, o sea, alguien las tuvo que inventar. Esto es bien interesante este proceso, ¿no? O sea, cómo a alguien se le ocurrió que un libro iba a constituir como todo el derecho, ¿no? A mí me fascina esta historia, porque es una historia muy alegórica, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, los documentos del verbo docere, o sea, es decir, lo que se muestra en latín, han estado siempre presentes en la historia de la humanidad. O sea, nosotros requerimos de objetos, literalmente objetos, que simbolicen la ley. Entonces, piensen ustedes que en el Museo del Louvre hay una piedra, un monolito, bueno, sabemos que estaba apostado dentro de un área del imperio del rey Hammurabi. En esta piedra hasta arriba podemos observar al dios de los sumerios entregándole a Hammurabi la ley. Ahora, los arqueólogos encontraron esta piedra no en la capital del imperio, la encontraron en una población muy, muy lejana. Entonces, esto les hace suponer que en cada lugar donde estaba el imperio, habría una de estos monolitos, ¿no? Y ese es el que sobrevivió. ¿Qué quiere decir esto? Que ese objeto simboliza el poder del rey, pero no es el poder liso y llano, ¿no? O sea, es el poder del rey que recibió a través de la deidad. Y abajo están las inscripciones, literalmente las normas, ¿no? Lo que el rey puede hacer, lo que el rey no puede hacer, lo que merece esa sociedad, ¿no? O sea, esto está desde muy temprano en la humanidad, ¿no? O sea, desde los primeros imperios lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar estos elementos que hoy mismo existen, ¿no? Sacralidad, por eso decía yo un catecismo, ¿no? Sacralidad, ley, poder político, legitimación de ese poder político, porque ahí la explicación es muy sencilla, ¿no? ¿Por qué ese cuate tiene el poder? Pues se lo dio el Dios, ¿no? O sea, vamos a encontrar todos estos elementos y la magia, obviamente, ¿no? Porque pues tiene que haber algo que sea distinto, ¿no? Porque esa piedra es distinta a la piedra que tengo en mi casa, ¿no? Tiene algo de mágico. Entonces, bueno, conforme vamos avanzando en la historia, vamos a encontrar estos mismos elementos de diferente tipo, sí, bueno, asignados a diferentes cosas, a diferentes tipos, ¿no? Jan Assmann, que es un egiptólogo muy famoso, ha desarrollado toda la idea pues sí, de justicia
en Egipto. Y él señala que de alguna forma esta fórmula se consolidó en Egipto y después llegó hasta Occidente. Dice que obviamente los griegos, cuando llegaron a colonizar Egipto, se hicieron de toda esta fórmula, la trasladaron a Occidente, de ahí pasó a Roma, y de Roma a Europa, y de Europa a gran parte del mundo, ¿no? En eso pues estamos contenidos nosotros. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula es el matrimonio entre el dios Tot y la diosa Mat. Estamos hablando de justicia inclusiva. ¿Cómo es que se remitió usted hasta Egipto, no? Ahí va, ahí les va. Denme chance, como se dice. El dios Tot, que es el ibis, el pájaro con el pico curvo, cuneiforme, es el dios de la magia y la escritura. El dios de la magia y la escritura. Y la diosa Mat, que es esta dama con una pluma de avestruz en su cabeza, es la diosa de la justicia. Es la que se encarga de pesar el alma de los difuntos para ver si su pluma pesa menos que las acciones negativas que los hombres tuvieron, ¿no? Entonces esto lo hacen una balanza de 2 platos, que es muy importante. Balanza de 2 platos. Toda la idea de ponderación actual viene de ahí. Tienes que sopesar. Tienes que hacer un cálculo. Y bueno, ustedes más o menos sabrán un poco la historia del libro de los muertos, donde se relata toda esta cuestión. El chacal que Anubis, que escolta el alma delante de Mat, pero la cosa es que Mat está acompañada de Tot. Entonces, esta operación no la hace de manera aislada, o sea, no es que dice, dame el corazón, Anubis se lo pasa, lo pone, aquí pone la pluma, ya pesota. No, Tot está ahí, diciéndole, esta es la norma, pesas conforme a esto, esos son los parámetros. Y está así, recitando unas cosas mágicas mientras esto sucede. Sí, adelante, Denise. Denise, ¿verdad? No, maestro, perdón, levanté la mano por equivocación. No Perdón. te preocupes, estamos a las órdenes. Hola, ya estás preparando a tu hijo para que se meta en estos avatares de la ética judicial. Entonces, sí, perfecto, muy bien, bienvenido. Entonces, esta acción es súper compleja. O sea, no sé, claro, uno diría, ay, pues eso sucede hoy mismo. Es la Suprema Corte haciendo lo mismo, haciendo un ritual, sopesando cosas, ¿no? Y con un halo de magia, de esoteria. Claro, es lo que dice Asman, eso no lo hemos perdido. Por eso nuestros ministros se tienen que togar, y tienen que salir de una manera, y tienen que tener una serie de rituales, y lo tienen que hacer en un recinto especial, no lo pueden hacer en cualquier lado, ¿no? Porque de otra forma, pues serían 11 pelados cualquiera, ¿no? No sé, o sea, interpretando un texto X, ¿no? Pero no, o sea, es un texto importante que está siendo leído por personas importantes para una actividad importante, ¿no? Todo eso, bueno, pues es apasionante porque, como decía yo, entra dentro de una tradición iconológica, semiótica, o sea, es decir, donde le asignamos valor a las cosas. Lo podemos ver así como de manera romántica, pero puede ser hasta eufemístico, porque de alguna forma también esto genera una actitud crítica, no sé si me explico, o sea, genera una especie de posición, lo voy a decir así porque se les va a quedar, estoy seguro, fetichista. O sea, hay un fetichismo en nuestra cultura constitucional, ¿no? Dice en alguno de sus textos Bartolomé Clavero, que es un historiador y constitucionalista, o sea, un historiador de las constituciones, que luego terminó siendo consejero, bueno, encargado de asuntos indígenas por la Organización de Naciones Unidas, y seguimos hablando de justicia inclusiva. Él decía que lo decía un poco en torno de mofa, ¿no? O sea, de burla, en torno de que le llamaba mucho la atención, y le decía de los mexicanos y las mexicanas, que cuando él venía a México iban con su constitución bajo el brazo, ¿no?
¿no? O sea, con el librito, como con una especie de devoción, ¿no? Y claro, lo decía en torno de burla, dice, bueno, es que el problema no está ahí, ahí no lo van a encontrar. El problema está afuera, está en las calles, ¿no? O sea, donde está la gente sufriendo, donde los indígenas no logran ser escuchados, ¿no? Donde las mujeres son violentadas, ¿no? O sea, ahí no van a encontrar las respuestas. En el librito no van a encontrar las respuestas. Sí, más o menos, o sea, ¿qué es lo que quiero plantear, digo, el día de hoy, ¿no? Sí, adelante, Gabriela. Una pregunta, doctor. En una de las clases también se comentaba, haciendo referencia a todo esto, un poco el debate clásico entre la postura de Hobbes, ¿no? Que la sintetizábamos en el estado otorga, que correspondería a los postulados iniciales de la Constitución de 1917, y con el paradigma de las modificaciones al texto de 2011, la reforma, ya se inscribiría todo esto en la postura de Locke, el Estado reconoce. ¿Qué opinión le merece inscribir este debate clásico en esta justicia inclusiva? Sí, gracias, Gabriela. Creo que es una provocación, Gabriela. Pero me encanta porque ya lo he desarrollado en otros lugares, ¿no? Yo justo así como lo estás planteando, ¿no? Es decir, a mí me parece, lo voy a decir así, insulso, este debate escolástico sobre el reconoce u otorga, porque al final, por lo que he estado diciendo hasta ahora, el problema no es lo que diga la Constitución, sino lo que sucede en el mundo. Entonces, claro, la Constitución puede decir, reconoce y dice, yo tengo derechos. Y uno puede decir, pero, ¿y efectivamente los tenemos? Esa es la cuestión. Entonces podemos estar un siglo peleándonos si la Constitución tiene que decir otorga o reconoce, pero al final la gente no los tiene. Y la gente no los tiene, y aquí ya me voy a adelantar como una hora, no los tiene porque quizá en ese proceso y ritual mágico perdemos tanto tiempo y creemos que eso es lo importante cuando lo importante es ver cómo materializamos realmente los derechos. No sé si me explico. Me da lo mismo que diga lo que sea la Constitución. Si no hay un intérprete que tenga los, ¿cómo se diría? Ya no voy a decir, bueno, que tenga la fortaleza, porque ya lo que diga puede ser políticamente incorrecto, ¿no? Que no tenga la valentía, y eso es ética, que es una virtud, o sea, que tenga la fortaleza de decir, no importa que me pelee con medio mundo, aquí corresponde darle a estas personas lo que están pidiendo, porque es justo. Entonces, no importa lo que diga el texto, ¿no? Si es una persona con fortaleza y valentía, lo va a hacer. Si es pusilánime, no lo va a hacer y va a encontrar un pretexto. O sea, va a encontrar pretexto, o sea, algo antes del texto. Va a encontrar un requisito, un formulismo, un algo que eso creo que era supuestamente la aspiración del garantismo, transformar a los intérpretes, a las intérpretes, para que pudieran tener esa. Pero le faltó algo, o sea, le faltó que eso no es solamente por leer a Luigi Ferrajoli, ¿no? O sea, eso se va a lograr justo cuando tengas o incorpores una serie de prácticas que realmente transformen y cambien la actitud y cultura de los intérpretes para hacerlo. ¿Sí, más o menos? Sí, Juan Ignacio o bueno, ¿me dejas que Gabriela replique, como dice Gabriela? No es como tal una réplica, pero por ejemplo, pero en buen sentido, en el buen sentido. Pero esto me lleva a pensar, sí, pero por ejemplo, pongamos la situación de principio de paridad en materia electoral. Anteriormente habíamos tenido, a partir de la
estipulación del voto femenino, una serie de recomendaciones del COFESE para que las mujeres se integraran a la vida política y ejercieran sus derechos políticos, en consecuencia. Entonces, empiezan a hacer unas recomendaciones no vinculantes, 70-30 empiezan la cuestión de las cuotas, pero no es sino hasta que en el texto constitucional específicamente se plasma que se tiene que cumplir con el principio de cierta manera, con ciertos mecanismos, que podemos hablar que efectivamente, y esto únicamente lo tenemos claro en el Poder Legislativo, porque en los otros dos no está tan claro. O sea, todavía tenemos brechas muy grandes, pero a partir de que en 2014 se establece el principio de paridad, ya en el legislativo, en 2018, cuando se renueva el Congreso, ya tenemos un Congreso casi paritario, 48, 50 y algo, 52, 40 y pico, o sea, casi por poquito. Y ya llegamos a 2021, el anterior proceso electoral, y entonces, derivado de eso, de que no hay de otra, ya tenemos un Congreso exactamente paritario. Entonces, también, ¿hasta qué punto el establecimiento de una norma con rigor que obliga al actor gubernamental a implementarla hace que efectivamente el mandato constitucional se cumpla, ¿no? Porque allí está, pero tenemos brechas del 30-70 todavía. Y en el legislativo, digamos que tenemos ese ejemplo de que la norma es clara, se tiene que acatar al pie de la letra, y entonces, bueno, si ya tenemos 50-50, que esto lo digo con toda la reserva del mundo, ¿por qué? Porque pues hay una distinción, a pesar de esta paridad, pues sí, hay una distinción entre las comisiones duras de gestión política y las comisiones blandas, donde pues efectivamente pues las más importantes siguen recayendo, la mayoría en hombres, y bueno, ¿no? Entonces yo pondría en discusión, o sea, ¿cómo vinculamos esto? Porque ahí tenemos un efecto, pues a mí me parece claro, ¿no? Y comprende las dos cosas, ¿no? Por un lado, decir, bueno, pues hasta dónde puedo hacer una simulación de que estoy acatando el mandato, y hasta qué punto el mismo mandato me obliga a que lo tengo que hacer efectivo, a que ya tiene que ser positivo, ¿no? Sí, fíjate que me encantó esta intervención tuya, Gaby, porque fuiste haciéndola con muchas preguntas, ¿no? O sea, es decir, estabas filosofando, como dices, ¿no? O sea, decías, pero, o sea, ya es que cambió el principio y entonces eso sí lo tuvimos claro, pero las brechas siguen. O sea, tú misma fuiste, eh, o sea, haciendo la crítica, haciendo como este ejercicio dialéctico y terminas con una gran pregunta, que efectivamente, o sea, tendría que responderse eh, desde lo que hoy nos atañe, o sea, es decir, desde un diplomado, de un espacio académico, pero también desde eh, el trabajo de los, pues del sistema, ¿no? O sea, de los operadores y de las operadoras jurídicas. ¿Por qué no hemos logrado esto, no? O sea, si ya cambiamos la Constitución, ¿por qué no lo hemos logrado del todo, no? Y esa pregunta es válida y es justo lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la Constitución escrita, por más magia de que la dotemos, por más autoridad, que aumentemos las sanciones, que impongamos los castigos, no va a forzar ese cambio. O sea, se requiere de otra cosa, que creo que es por eso que están aquí en este diplomado de ética, ¿no? Porque te lo voy a decir de otro modo, ¿no? Es decir, la paridad es un paliativo. O sea, la paridad es algo que no debiera existir. Me voy a explicar. Ahí está, ya me entendieron, ¿no? O sea, las mujeres debían llegar y ya. O sea, ¿por qué la mitad? Y si llegan todas, o sea, es lo que decía Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Y le choca a los varones, pero a mí me encanta decirlo porque pues, veo así la cara de enojo. Y entonces, si no estás entendiendo, o sea, ese es su problema. O sea, tienes que empezar a trabajarlo, tienes que empezar a deconstruirte. RBG,
dijo, ¿cuándo lograremos que las mujeres estén plenamente incluidas en todos los procesos? Cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos esté compuesta por puras mujeres. Ese día lo lograremos. Y la gente se enoja, algunos, pero porque no asumen su patriarcalismo, porque lo que está diciendo, o sea, no es, la gente dice, no, es que eso es venganza, y cómo, y ahora las mujeres van a dominar el mundo. No, escucha lo que está diciendo ella. O sea, lo que está diciendo es que si llegan en el caso mexicano, las 11 mejores mujeres, está bien, no tenemos por qué conflictuarnos. O sea, ese es porque cuando hubo solo hombres, nadie dijo nada, y eso fue 2 siglos. En 2 siglos hubo puro hombre, o sea, no dijimos, qué mal, solo hay puros hombres, ¿no? O sea, ahora es un paliativo decir, bueno, 50-50, que en el Poder Judicial no se da. No, pero es un paliativo, o sea, es algo forzado, es una medida que implementamos, ¿no? Lo ideal sería que todos como sociedad tuviéramos conciencia de que lleguen las mejores, los mejores. Ahora, hoy no pueden llegar mujeres, porque ese sería otro argumento, ¿no? Que lleguen los mejores, vamos a liberarlo, ya no va a haber paridad, no va a haber ninguna acción afirmativa, nada. ¿Cuál es el problema? Por los roles de género, por la falta de acceso las mujeres no tienen ni la experiencia, ni el juego que nosotros hemos tenido como varones. Eso es el privilegio. Entonces, si liberáramos eso, no llegarían mujeres. Entonces, solo lo podríamos liberar cuando todo lo demás cambie. Es decir, cuando cambien los roles, cuando los accesos para todo sean de manera generalizada, no, ahí sí, ya podemos liberarlo. Entonces, por ahora, lo que antes se llamaban las cuotas o lo que hoy se llama el principio de paridad, todo eso son paliativos. Son paliativos para lograr un cambio de cultura. Ahora, contesto para no ser tan tajante. ¿La Constitución puede ayudar a ese cambio de cultura? Sí, pero no lo va a hacer todo. Entonces, la perspectiva inclusiva es una perspectiva que tenemos que empezar a poner desde nuestros niños. Porque, ahí les va, la exclusión, el patriarcalismo no es exclusivo de los varones. A veces son las propias mujeres las que están generando justo esas trabas, pensando de manera patriarcal de que es mejor que estén ahí los varones, ¿no? Miren, en un ejemplo tan burdo, pero que todos traemos en la cabeza, el de Sasha Sokol, ¿no? O sea, pues ahí está, o sea, mujeres reaccionando y dicen, ay, pobrecito Luis de Llano, ¿no? Porque él era el mandón, él el que nos dio chamba, él es el que nos hizo famosas, ¿no? Y ahora entonces no hay que quejarnos de él, ¿no? Pues eso es justo una falta, diría Marx, de conciencia de clase, ¿no? O sea, es decir, tú tienes que ir con todo, eso es la sororidad, ¿no? Y no tienes, ahí te das cuenta que las que salieron a defender eran mujeres patriarcalizadas que no entendieron que si una mujer se está quejando fuertemente de haber sufrido violencia, lo que hay que hacer es, si no vas a hacer nada, mejor cállate. Y si vas a hacer algo, pues vas a apoyar, ¿no? No vas a ponerle en entredicho, a decir, no, ella se benefició, lo que sea, ¿no? No sé si me explico. Eso está pasando en muchos lados. Sí, Gaby. No, pues yo nada más incluiría este ejemplo terrible también reciente en la marcha del 8M. De marzo. Sí, que se quemaron dentro de la marcha banderas trans. Entonces, este debate, ¿no? De hasta dónde, pues sí, la intención de la marcha es esa inclusión, ese respeto, y dentro de la propia marcha, bueno, pues está esta cuestión que lastima también a un sector importante de la comunidad LGBTQ, ¿no? Quemando banderas, dejándoles de reconocer su identidad de género. Sí, voy a recomendar el texto que hice a propósito para esto, que está en Axis, es cortito, es una página, se llama Reconocimiento Dinámico de Derechos. Reconocimiento Dinámico de Derechos. Si igual no les da tiempo de leerlo, pueden escucharlo porque también fue una conferencia.
Entonces también está en el repositorio. Entonces a lo mejor camino algo, lo ponen, y ahí hago este planteamiento que trabajé, incluso platiqué con Juan Ignacio, que ahorita va a hablar sobre eso, porque el tema es que tenemos que reconocer el privilegio que tenemos, ¿no? Y aunque nosotros estemos en una situación en la que requiramos de una acción afirmativa o estemos en un grupo en el que se requiere estas medidas de inclusión, es probable que dentro de nuestro grupo haya alguien más que requiera mayor inclusión. Entonces nosotros tenemos que asumir ese privilegio y de manera responsable y dinámica reconocer los derechos y las condiciones de los demás. Insisto, este es un tema de ética, es un tema de cultura, no es un tema que la Constitución pueda manejar. La Constitución solo marca y fija los parámetros. Somos nosotros los que decidimos, aquí incluyo, aquí excluyo. Juan Ignacio, adelante. Ha sido una charla interesante. Yo quería comentar casi desde el principio de la clase, que a mí me parece que efectivamente sí las constituciones sí pueden incorporar todas estas condiciones éticas, ¿no? Pero hay un problema. Estas condiciones éticas que incorporan las constituciones es el deber ser de la vida social, no necesariamente es lo que sucede en la práctica, porque después, pues ya vemos que cuando ejercemos el poder, ya no es lo mismo que como lo veíamos cuando no lo teníamos, ¿no? Y a partir de ahí eso empieza a generar conflictos. Creo que eso es el reto, realmente. Y ahora creo que el principio de paridad lo refleja bastante bien, porque cuando antes había una distribución casi totalitaria para un género del poder, pues empezaron a cuestionar estas cosas, ¿no? Y empieza a permitirse el avance. Pero cuando se dice, ok, va a ser paritario el tema, pues ya solamente queda una parte de este ecosistema social y entonces las luchas se vuelven mucho más cruentas y violentas. Hoy hablamos de paridad, pero ¿y qué ha sucedido? Es que hablamos de inclusión y entonces dice la paridad. No, a mí no me toques. O sea, con lo que queda de poder, a ver qué haces con este grupo, pero a mí no me toques. Y entonces dices, bueno, ¿y las mujeres con discapacidad dónde quedan? Esto se vuelve violento, ¿no? Porque entonces viene un sector de mujeres que también están empoderadas, que seguramente en la gran mayoría de los casos son cercanas a los grupos que han tenido históricamente el poder y dicen, no, esto a mí me toca y no me lo quites. Y vienen los otros y dicen, no, es que estos no pueden entrar tampoco y se vuelve todavía mucho más violento. Entonces, eso creo que también tenemos que reflexionar a partir de qué vamos a construir nuestras propias identidades y nuestros propios principios constitucionales. Eso es lo que comento. Sí, ¿no? sí, gracias, Juan Ignacio. Sí, justo eso, ¿no? Junto al reconocimiento dinámico de derechos hay otro concepto, ¿no? El concepto es el de derecho egoísta, ¿no? O sea, lo que dice Juan Ignacio. Es decir, la Constitución nos ha enseñado, o el constitucionalismo o el garantismo nos ha enseñado a exigir, pero no a responsabilizarnos. Entonces, todo mundo exige cosas. Y entonces el garantismo se vuelve hasta cierto punto odioso. Es decir, ¿por qué? Porque justifica un Estado que parece una especie de fábrica de derechos. No, pues ahí está el Estado y siempre está produciendo derechos, ¿no? Y los va a seguir produciendo, entonces es necesario y por eso hay que alimentarlo, ¿no? Hay que hacerlo crecer, hay que darle impuestos, hay que generarle una infraestructura, ¿no? Tiene que tener una burocracia, ¿no? Para eso, para que nos dé derechos. Ahí está, por eso volvemos al tema de reconoce, otorga, ¿no? Porque aunque me los reconozca, de todas maneras yo no los tengo. Yo no tengo una vivienda digna, no tengo salud, no tengo educación, ¿no? Me los tiene que dar y tiene un costo. Y entonces estamos todos y todas obsesionadas por tener esos derechos. Y entonces, ¿pero cuál es el mecanismo odioso al que me refería? Es ese, que entonces nos vuelve, dice Ana Pintore, voraces. O sea, estamos tan enfrascados en consumir derechos que no nos damos cuenta que entre nosotros los podríamos generar, entre nosotros nos los podríamos garantizar, que nosotros podríamos resolver muchos de esos temas, pero entonces no lo hacemos porque tenemos que hacer el proceso, o sea, tenemos que pedirle a papá Estado intervenga. Pero esa es la situación que al Estado más le beneficia, en donde estamos todos pidiéndole, y él nos así avienta como migajitas, ¿no? Y entonces no podemos articularnos, no podemos asociarnos, no podemos resolver los problemas, porque es el Estado el que lo tiene que hacer. No sé si me explico. Entonces volvemos egoístas, porque como dice Juan Ignacio, tengo y no lo suelto.
Oye, pero lo necesitas, no importa, la Constitución me lo da, pero a lo mejor no lo necesitas ahorita, lo necesita alguien más, ni modo, ¿no? Y entonces genera eso, genera balcanización, ¿no? Atomización, cada quien en su casa defendiéndose de los demás, queriendo derechos. Es un planteamiento egoísta, ¿no? Entonces, decía yo, quizá el tema es por la naturaleza de las cosas, ¿no? O sea, me refiero a naturaleza, me refiero a la esencia, ¿no? No como la entendían anteriormente. O sea, es decir, el derecho está para los mínimos y la ética está para los máximos. O sea, el derecho te va a marcar, como ya sabemos, ¿no? A lo que puedes tener acceso y lo que pueden hacer las autoridades, como se decía, ¿no? En el derecho público. Pero la ética te va a marcar, o sea, hasta dónde podemos llegar para hacer el mundo mejor. Entonces, son dos dispositivos distintos. Por eso digo, la Constitución no alcanza para los cambios que queremos. Ese es el tema. Sí, Juan Ignacio. Es que se me acabó de la otra parte del comentario que cuando hablabas de este fetichismo, no también estamos provocando la pornografía jurídica, la pornografía del derecho con esta excitación del derecho como único mecanismo para alcanzar la justicia. O sea, creo que por ahí van, ¿no?, todos estos componentes. Sí, o sea, es lo que ya llamé en algún momento el mito del derecho, ¿no? O sea, exacto, o sea, esta sobreexposición, esta sobreregulación, ¿no? Pero ese es lo mismo, o sea, es el mismo planteamiento, solo que desde otro punto de vista, otro enfoque, ¿no? O sea, es decir, nos entretienen con el derecho para no pensar en cuáles pueden ser las soluciones para lograr esos cambios. Entonces, exacto, o sea, es efectivamente una industria pornográfica. Qué bueno que ¿ya lo escribiste en alguna? Está bueno eso. Sí, ese ya concepto. no tarda en salir. Es que me quedó así como, digo, yo no la bauticé, esa teoría yo no la bauticé. No, bueno, Byung-Chul Han usa ese, en la sociedad de la transparencia, usa ese concepto de la pornografía. O sea, somos sociedades pornográficas porque justamente estamos como con el morbo el constitucionalismo, el garantismo, el principialismo, y entonces no nos damos cuenta que quizás las soluciones son más ¿cómo se dice? A portada de mano, ¿no? O sea, sí, están más a la mano, ¿no? Sí, Juan Ignacio, ibas a decir. Sí, lo que pasa es que a mí la idea me surgió, digo, y en el texto que te mandé, explico un poco esa parte, pero a mí porque siempre me hizo ruido la teoría de Kelsen de decir, no, es que el derecho es puro y, pues, a ver, pero el derecho como que no, porque hay un componente político, hay un componente social, o sea, sí. Creo que si lo ponemos en términos matemáticos, pues lo que tú quieres hacer es simplificarlo de tal manera que pueda ser mucho más fácil trabajar con él, pero cuando ya estás en la práctica, o por lo menos aquí en México y en el contexto latinoamericano me parece que es así, no funciona simplificarlo de esa manera, ¿no? Por eso es que tal parece que esas complejidades lo ensucian tanto que lo vuelven puerco, ¿no? Sí, es sí, tienes razón, sí, es va a salir, por cierto, porque dicen, ¿y estos de qué están hablando? Están invitados a escribir en Literatura y Justicia, que es el blog que surgió aquí un poco como inercia, iniciativa de algunos estudiantes de la Escuela Judicial Electoral, pues que empezamos a ver, necesitamos un espacio yo sé que está el blog, está Axis de la Escuela Judicial Electoral, esto fue un poco como más autoorganizado, ¿no? Y pues por ahí surgió otra posibilidad de hablar, y ahí vamos a publicar la entrada de Juan Ignacio sobre esto que habla sobre esta pornografía, este fenómeno pornográfico. Entonces, sí, Gaby, adelante. Nada más, el último libro que citó, ¿cuál fue? Es que no alcancé a anotar, la de la sociedad de... Byung-Chul Han, La Sociedad de la Transparencia. Ah. ¿No? Y está muy interesante. El planteamiento del surcoreano, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, es muy interesante. O sea, él dice, hoy todo es positivo, hoy todo es transparente, es acceso, ¿no? Acceso a la justicia, no sé qué tal. No nos damos
cuenta que detrás de eso, o sea, hay una trampa, ¿no? Hay una trampa. Y ahí empieza él a explicar esto de ¿no? de la pornografía social. Que yo ahí intuyo, atisbo que hay un tema sasasazo, pero sí está complejo entrarle a ese tema, porque yo lo estuve sondeando, como esta cuestión como sensual del Estado, ¿no? O sea, es decir, como que tiene que ver con lo que llama la filosofía del cuerpo, ¿no? O sea, incluso tú citabas a Hobbes, el Leviatán, todo eso, o sea, como esta encarnación, esta materialización, ¿no? Entonces, esta pornografía ligada a eso, ¿no? Al consumo, a una idea moderna de exacerbar los elementos físicos del cuerpo, ¿no? Por ahí intuyo que hay muchas conexiones, pero sí creo que tengo que empezar, o sea, seguir leyendo un poquito más para llegar a ese punto, ¿no? Porque va a ser, o sea, porque sería una crítica muy fuerte a nuestra sociedad, ¿no? Que de alguna forma ha basado ese ejercicio del poder de manera sensual, ¿no? O sea, que, por ejemplo, curiosa, Kelsen tiene algo escrito sobre eso, sobre el Eros y el Estado, en la revista Imago de Freud, ¿no? Que ahora que me van a poner a hablar de Kelsen esta semana en un diplomado de lógica, yo voy a desarrollar esa idea, ¿no? Que es la menos conocida de Kelsen, ¿no? Pero es interesante lo que planteas, Juan Ignacio, porque ahorita yo voy a llegar a una cosa que le llamo lavado de derechos. A ver, dinos, Juan Ignacio. Es que ahorita que estabas hablando de esta sensualidad del Estado, Eduardo Sanz de Cabezón, el matemático, empieza a hablar de modificar los sistemas educativos a partir del placer propio, ¿no? Que implica esto, ¿no? Porque dice que nada es más estimulante para aprender que el propio placer, ¿no? Creo que eso también lo podemos aplicar a esta parte, ¿no? Cómo podemos estudiar desde la autosatisfacción o desde la satisfacción no solamente propia, sino colectiva, estas estructuras de poder y de Estado, ¿no? De constitución y también de la ética. Creo que es ahí. Y él habla incluso de cambiar este paradigma porque dice, bueno, pareciera que estudiando pues, en una situación como el páncreas, ¿no? O sea, pues ahí está, sabemos que existe, pero no dedicamos como 5 o 6 horas o 2 horas diarias a estudiarlo como si estudiamos las ciencias duras, ¿no? En ese sentido, o sea, ¿para qué es esto, no? Y de esto se habla, ¿no? De aprender, de empezar a estudiar a partir del placer. Sí, te digo, o sea, ahí hay un tema, pero es muy difícil, o sea, es muy complicado, la verdad, porque a nosotros como generación nos han insistido, ¿no? En esto de enfrentarnos a nosotros mismos y asumir el placer como parte de nuestro autodesarrollo y todo eso, pero yo intuyo que ahí hay algo perverso, ¿no? O sea, es algo que también nos cosifica, o sea, nos vuelve objeto de manipulación, ¿no? Entonces, y que genera además paradojas o dicotomías, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora a los niños les decimos, ten mucho cuidado, porque estamos, pues, obviamente, por la misma violencia que nosotros generamos, ten mucho cuidado que nadie te toque, que nadie te mire, que nadie te diga, que nadie nos... Y entonces yo he pensado, y eso no logrará, en algún momento generará en sus adolescencias, en su adultez, un tipo de atrofia, ¿no? Es que mi papá toda mi vida me dijo que no me tocaran, ¿no? Pero por otro lado, es un dilema, es una paradoja, pero por el otro lado, toda la gente diciéndote, no, sí, disfruta, experimenta, no sé qué, porque venimos saliendo justo de ser una sociedad muy cerrada en esos temas. Y luego eso, ¿cómo lo trasladas a lo social, no? O sea, cómo eso genera un tipo de democracia, porque genera un tipo de democracia, ¿no? O sea, gente que es responsable con su placer y gente que es desbordada con su placer. O sea, sí me explico. O sea, ahí hay un tema sasazo. O sea, ¿cómo se genera sociedad civil a partir de estos presupuestos? Sí, Juan Ignacio. Es que ahorita que tocas este punto y conectándolo con lo que se tocaba hace rato del caso de Sasha y Luis de Llano, en el mismo espacio, Eugenio Derbez habla de esto, ¿no? Y dice, pues es que yo sí crecí atrofiado porque yo crecí con estas ideas de que nadie te toque, de que no puedes hacer esto, de que no puedes hacer aquello. Entonces dice, así crecí y hasta mi época de adultez, cuando me encuentro con mi primera pareja, yo sentí este alivio de alguna manera, pero yo no sabía muchas otras cosas, ¿no? O sea, creo que siempre va a haber un riesgo en ese sentido, ¿no? De
muchas de nuestra propia ética a partir de qué construimos, qué aceptamos como válido, qué aceptamos como inválido, y en ese sentido, pues, cada quien le tocará matizar hasta dónde va a correr ese riesgo, ¿no? Hasta dónde puede estar dispuesto a sufrir atrofiarse esta parte, ¿no? De alguna manera. Y es que además esto entra dentro de la ética porque supone interacción. O sea, supone cómo te comportas o cómo te refieres a los demás, o sea, ahí estamos, o sea, todo esto de la justicia inclusiva tiene que ver con eso, es decir, cómo generas ese trato hacia los demás, ¿no? Respetuoso y sin cosificar, sin restarle dignidad, porque ese es el concepto de dignidad que tenemos hoy, ¿no? Es decir, que no se vuelva nadie medio, sino sea fin en sí mismo. Sí, Aranzazú, adelante. Hola, buenos días a todas y todos. Sí, un poquito como en la idea de esto que estaban platicando con mi compañero Juan Ignacio, o sea, también el tema de volver ético, lo que estás transmitiendo a las generaciones futuras, ¿no? Entiendo que nosotros estamos en una generación un poco como híbrida, ¿no? Entre lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Pero sí creo que tenemos una gran responsabilidad como sociedad de no inculcar un tema de odios, ¿no? De no inculcar un tema de generalizaciones un poco, pues injustas, tal vez, ¿no? O sea, en todo el tema como de es que el patriarcado y es que los hombres son malos y es que, o sea, sí entiendo la historia y entiendo y comparto el movimiento, pero también es como muy, pues delicado el tema del mensaje que estamos mandando, ¿no? Como estas atrofias de las que usted habla, de no crecer con una idea de, pues, todos los hombres son malos, ¿no? O sea, porque no es así y el mensaje no es ese. Y sí, efectivamente, ¿no? Le podemos denominar responsabilidad histórica en la formación ética de las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, efectivamente, como generación a nosotros nos corresponde, vamos a decirlo así, superar nuestros sesgos cognitivos, como dices tú, superar nuestros posibles odios, ¿no? Encontrar fórmulas asociativas mucho más generosas, mucho más armoniosas, y eso me parece, ustedes han dado en el clavo, ¿no? O sea, se encuentra en la ética, ¿no? O sea, porque me parece que, y volviendo un poco a lo que estamos intentando hacer, este puente entre lo que Wendy comentó y lo que ahora estamos desarrollando, a veces el constitucionalismo nos lleva a otro tipo de gramáticas, ¿no? O sea, nos lleva al litigio, a la confrontación, a uno pierde, el otro gana, ¿no? Uno sí tiene derechos, el otro no tiene derechos, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, ¿y qué pasa, pues, con el que pierde, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el que se queda frustrado, frustrada porque no obtuvo un tipo de derecho, ¿no? ¿No podría haber una fórmula en la que todos ganamos? O sea, aunque sea poquito, o sea, ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿por qué la ponderación tiene que ser así, no? Por eso me refería a esa balanza de los platos. Que sea la igualdad, ¿no? Propiamente, que es lo que se supone buscamos todos, ¿no? Entonces, como que a lo que yo iba con el comentario exactamente es a eso. O sea, buscar que sí, el constitucionalismo y el derecho sean como herramientas, pero que realmente, o sea, la lucha es como la igualdad de todas y todos, ¿no? No solo de unos cuantos o sea, lo que pasa es que sí veo como un tema de desigualdad, ¿no? O sea, un poco marcado. Y al final del día esa es la lucha, ¿no? Entonces tal vez nosotros éticamente tendríamos que tener un poco de más cuidado en lo que estamos inculcando en generaciones futuras para que realmente se alcance una igualdad, ¿no? Y no, vaya, sea un efecto contrario. Y efectivamente, mira, justo lo has dicho de manera muy puntual, para alcanzar esa anhelada igualdad material o igualdad sustantiva, como la llamamos, porque claro, uno puede decir, ya hay la igualdad, ¿no? O sea, está en la Constitución, como decíamos, ¿no? Ahí está la paridad. No, o sea, lo que queremos es que realmente los accesos, todo, o sea, se distribuya de manera equitativa. Ese es el tema. Como bien dices tú, para eso requerimos, pues eso, de modelos, yo diría, éticos, ¿no? En donde podamos justamente generar esas sinergias. Yo lo llamo simbiosis, ¿no? O sea, necesitamos un modelo simbiótico en el que las ayudas vayan a donde se necesiten,
Entonces, no es que uno gana o uno pierde, sino como pasa en la naturaleza, ¿no? Si ahora tenemos un simbionte que pues sufrió una plaga, le está faltando agua, le está faltando algún recurso, entonces todo va hacia allá. Pero nadie se queja de que vaya hacia allá, ¿no? O sea, entendemos que es parte de una especie de ciclo, ¿no? O sea, es una especie de articulación que es necesaria, ¿no? Hoy como estamos, todos los simbiontes quieren tener todo, ¿no? Entonces eso no es sustentable, o sea, eso no es posible. No nos alcanzan los recursos, no nos alcanzarían los recursos para eso. Entonces tenemos que ser más estratégicas, más estratégicos para la distribución de eso. Incluso, más que hablar de derechos subjetivos, o sea, de cosas que yo tengo que exigir, hay que hablar de bienes que tenemos a disposición, de bienes comunes que tenemos que empezar a repartir de manera equitativa para lograr esa igualdad sustantiva. Lolja, adelante. Gracias, profesor. En ese sentido de lo que está mencionando usted ahorita de la desigualdad y cómo mencionó la repartición y la distribución, creo que dentro de los movimientos que igual mencionó mi compañera, me vino a la mente la pregunta de, bueno, la ética de la desigualdad, ¿cómo repartimos? ¿Qué tan ético es lo que repartimos? Porque hay mucha duda y siempre se genera esta duda cuando se trata de grupos históricamente vulnerados versus los grupos dominantes. En este caso se hizo referencia de mujeres históricamente en comparación con los hombres, pero lo podemos encontrar en el discurso, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El racismo blancos y el grupo de personas provenientes del continente africano. Entonces, muchos cuestionan como si el mensaje fuera que hay malos y buenos, cuando en realidad ninguno de estos grupos vulnerados, a mi parecer, lo que está tratando de transmitir es una situación de bondad versus maldad, sino una situación que ha acarreado ciertas desigualdades y brechas. Entonces, en este propósito, en aras de querer llevar a esta igualdad, tomamos acciones que pueden parecer desiguales, ¿no? Por ejemplo, como las acciones afirmativas, a ojos de muchas personas, siempre se escucha la crítica de, bueno, es que se fomenta la paridad con base en quitarle lugares a hombres, ¿no? Y muchos piensan que el mensaje es decir, bueno, con estas acciones afirmativas es porque estamos diciendo que los hombres son malos y bla, 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 ¿no? Cuando en realidad pues sabemos que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, mi pregunta puntual aquí es, ¿cómo podemos tener un sentido crítico de la ética en cuanto a estas acciones afirmativas que a veces parecen desiguales, pero que en realidad nos están llevando a retomar, a emancipar ciertos espacios o a encaminar estos grupos a reclamar los espacios que les fueron negados en tiempos anteriores? Sí, muchas gracias. Muy interesante pregunta, Lolja, porque creo que es una misma forma de decirle al mecanismo que estamos buscando, ¿no? O sea, decir ética y crítica, ¿no? O sea, es decir, una perspectiva ética llevaría necesariamente una perspectiva crítica y en principio autocrítica, ¿no? O sea, es decir, esta actitud que estoy teniendo, esta interpretación que estoy haciendo de la Constitución, este mecanismo que estoy instaurando, ¿está generando mayor beneficio o no? Si estoy pensando en la estadística, si estoy pensando en mi estabilidad laboral, si estoy pensando en el hueso que me van a dar, si estoy pensando en el beneficio que voy a recibir, ¿no? Entonces no es ética. Y entonces, claro, requiere entonces una actitud crítica, ¿no? ¿Por qué estás haciendo eso, no? O sea, ¿por qué estás viviendo tu vida pública, tu vida social, ¿no? Entiendo que pues aquí todos estamos gozando de alguna forma de un privilegio porque no tuvimos que salir a trabajar a las 6 de la mañana a una fábrica o arar un campo, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera vamos a tener, o sea, tenemos una especie de privilegio y una incidencia en lo social, ¿no? O sea, podemos comentarlo con otras personas, quizá incluso ustedes tienen a lo mejor un cargo público, ¿no? Entonces, eso supone pues esa responsabilidad que se tiene que extender en todos, sobre todo en los servidores y las servidoras públicas, para hacer ejercicio. Y después en toda la ciudadanía, o sea, que tiene que pensar así,
diría yo, dejar de pensar egoístamente y empezar a pensar simbióticamente, responsablemente, éticamente, cívicamente, y ahí los adjetivos sobrarían, ¿no? O sea, ese es el cambio de paradigma que buscamos, no el cambio de paradigma constitucional, ¿no? O sea, sino el cambio de sociedad. Ese es lo que debiéramos buscar. Y me parece que eso se puede hacer a través de la ética. Entonces, a tu pregunta, pues yo respondería así, ¿no? O sea, en cada caso uno diría, bueno, lo que yo voy a hacer o el compromiso que yo tengo, la responsabilidad que tengo, ¿cómo beneficia a más personas? O sea, no. Y ahí entonces vas a encontrar de alguna manera el texto que te ayude. Es que ese es el punto del constitucionalismo que explicó Wendy, ¿no? O sea, si tú ya tienes esa actitud, tú lo vas a encontrar en la Constitución, o lo vas a encontrar en un tratado internacional, o lo vas a encontrar haciendo una interpretación integral, o lo vas a encontrar encontrando, bueno, haciendo los argumentos o estableciendo los argumentos que van a llevarte a eso, ¿no? Si no quieres hacerlo, vas a encontrar muy fácilmente el pretexto. ¿Sabe qué? No se puede. Se deniega su petición, no está en la ley, no lo encuentro en la Constitución, ¿no? Entonces, por eso digo que no basta el cambio de lo constitucional, ¿no? Que es un poco, creo que lo que planteó en su momento el garantismo, pero al quedarse como en el formalismo, no logró, no permitió este cambio. Entonces, una materia como esta que llama ética y justicia inclusiva, pues básicamente lo que propone es un cambio de conducta, un cambio de criterio, como dijiste tú, ¿no? Un cambio de ser más críticas, más críticos, un cambio de ser más incluyentes, de ser ser más inclusiva la justicia. Yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Decía yo que iba a hablar de lavado de derechos, ¿no? Que es un concepto que incorporé hace poquito, porque lo que sucede con la interpretación constitucional es que se constituye como en una especie de lavado de derechos, ¿no? O sea, es decir, los derechos están ahí, como acabo de decir, ¿no? Pues está ahí en la Constitución, y si no está en la Constitución, está en el derecho convencional, y si no, incluso está en una interpretación que podemos hacer de todo ello, ¿no? Allí están los derechos, porque de alguna manera los podemos vislumbrar como objetivos, como principios, ¿cómo puedo decir? Como cosas que hemos consensado como sociedad, y que, bueno, los griegos decían que incluso estaban en nuestro corazón, ¿no? Cuando hay esa disputa entre Platón, bueno, entre Sócrates, que Platón rescata en el Critón, ¿no? Y con Protágoras, Protágoras le dice a Sócrates, ahí va lo del lavado de derechos. Oye, Sócrates, ¿para qué tanto mendigo tribunal y tanto operador jurídico y no sé qué y esto y tal? ¿Para qué? Si la gente sabe lo que es justo y lo que es injusto. Si yo me voy a parar a una plaza pública y escucho a la gente, y la gente sabe que eso está mal y se enoja y lo propone y dice cómo hay que resolverlo y no sé qué. Pues no será que eventualmente toda esa parafernalia sirve para dilatar lo que ya sabemos que tiene que suceder. Es una paradoja, ¿no? Y curiosamente es de los diálogos en los que Sócrates no responde. Sócrates se queda callado. O sea, no hay una respuesta contundente de Sócrates a esta provocación de Protágoras, ¿no? Que me parece sigue presente, ¿no? Sí, sí, Gabriela. De hecho, sigue presente, considero, porque esto me recordaba que en la última encuesta del INEGI de población, la ENPOL, el 70% de los encuestados 18 años y más, se les preguntan si está mal la discriminación, todos contestan que sí, está mal la discriminación. Pero entonces, a la hora de que uno la cruza con las respuestas del grado de vulneración que ha sufrido la población en algunos de los derechos, la pirámide se invierte. Entonces, es aquí la paradoja evidente cuántos años después, ¿no? Sí, sabemos que está mal, pero o se hace o se padece en proporción igual. Sí, sí, exacto, exacto. O sea, decía un dicho, ¿no? Así como que se haga, pero en las vacas de mi vecino, ¿no? O sea,
O sea, esta actitud, digamos, alguien diría, pues, propia de la naturaleza del hombre, pero, o de las personas, para no ser sexista, pero sí, o sea, efectivamente, queremos, o sea, sabemos que ahí está el problema, pero no queremos ser parte del cambio, de la transformación, ¿no? Entonces esperamos que llegue un tercero y que cambie las cosas. Entonces esperamos que sea el sistema, que sea el Estado, que sea un gurú, que sea un mesías, ¿no? El que cambie las cosas, cuando, o sea, el cambio lo haríamos nosotros, ¿no? Es un poco exacto lo que dice Protágoras, ¿no? Entonces, desresponsabilizarse responsabilizando a un sistema, ¿no? Y entonces eso podría hasta resultar cómodo en alguna medida, ¿no? ¿Ya entendiste entonces, Juan Ignacio, lo que está mal? O sea, hay dos, ¿sí? Más o menos, o... O sea, es que me perdí con lo de la encuesta, ya no entendí que en la encuesta qué era lo que estaba mal. Ahí no alcancé. Sí, o sea, lo que está mal es que la misma gente que dice yo he sufrido discriminación es la que discrimina. Sí, pero, y aquí voy a En la explicar un misma poco proporción. lo que yo he platicado con algunos amigos del colectivo de personas con discapacidad, ¿no? Creemos que el colectivo de personas con discapacidad es uno de los más violentos que existen dentro de las minorías, porque la presencia significativa de personas con discapacidad en funciones públicas, ya sea políticas o funciones de Estado, es mínima. Pero decimos, realmente creemos que a veces cuesta tanto llegar a esas escalas de poder, que quien llega se vuelve violento con quienes van abajo, ¿no? Porque no me vayan a quitar a mí, ¿no? Entonces eso explica esa parte. Y quizá, no sé, la última que he estado investigando sobre el tema, a mí me parece que encontramos esta respuesta en la voluntad, pues en las teorías filosóficas de Schopenhauer, ¿no? Cuando él habla de esta situación pesimista, de esta voluntad que no es ni buena ni mala, pero que al contrario, lejos de que pudiera provocarnos felicidad, pues dice, no hay felicidad porque cuando tú llegas a lo que realmente siempre quisiste tener, pues no, la consecuencia es la insatisfacción, porque ahora, ¿qué más quieres, no? O sea, ya cumpliste todo lo que querías, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué puede haber otra cosa que te cause satisfacción, no? Creo que ese es el problema. Todo esto se vuelve mucho más violento, ¿no? De alguna manera. Quería activar el micrófono, no se podía. Sí, yo diría que somos seres contradictorios, ¿no? O sea, sí, tampoco voy a ser justamente como idealizar, ¿no? O sea, que tornaría, digamos, la ética en un aparato meramente utópico, ¿no? Es decir, pues sí, vamos a cambiar la humanidad, ¿no? Sí creo que tenemos que poner el listón alto y generar esos parámetros y de alguna forma estar insistiendo para generar ese cambio cultural, ¿no? Pero hay que asumir la contradicción, o sea, esa crítica a la que nos referíamos hace un rato, esa autocrítica, pues, supone que asumir esas contradicciones en las que a veces caemos, ¿no? Es decir, esa falta de coherencia que a veces tenemos como personas y como sistemas. Y claro, tratarlas de corregir. El problema de la modernidad es que no se corregían. O sea, el problema es que se volvían lo que llamamos doble moral. Y me parece que en un diplomado sobre ética es muy importante analizar qué es este concepto de doble moral, ¿no? O sea, cuando dice lo que alguien o algún sistema o alguna operación o alguna acción que busca supuestamente hacer una cosa y en realidad hace otra, ¿no? Se llama de una forma, pero el efecto que produce es justamente el contrario, ¿no? Y entonces eso es lo que no está bien. O sea, que eventualmente se den esas contradicciones es normal, es natural. Lo que no está bien es que se vuelvan sistemáticas. Juan Ignacio. Pasa como lo que dice Tomás de Aquino, ¿no? Cuando hacemos esta operación mental de cumplir o no cumplir con lo que consideramos correcto, ¿no? De alguna manera. Pareciera que entonces la doble moral es estar consciente de que hay alguna cosa que es incorrecta, de alguna manera para uno, en lo individual, pero también en lo colectivo,
y decidimos ignorar esa operación y entonces lo hacemos. Y eso pareciera que es esa doble moral, esta decisión de la voluntad de ignorar la propia ética. Sí, exacto, exacto, ¿no? O peor aún, de decir, estoy actuando con estándares éticos y justamente no hacerlo, ¿no? O sea, apostarle al discurso, ¿no? También, porque la doble moral se vuelve discursiva, o sea, se vuelve, como dicen, un doble discurso. Nosotros somos éticos, nosotros protegemos, nosotros incluimos, y en el fondo no quieres incluir a nadie. En el fondo quieres seguir manteniendo la diferencia o la distinción, ¿no? Entonces, eso es lo que digo yo, que no se vuelva sistemático, porque, por ejemplo, nuestro constitucionalismo se dice inclusivo, pero en el fondo no lo es, porque, pues ya lo están diciendo ustedes, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, no está escrito por mujeres, nuestro constitucionalismo no está escrito por mujeres, entonces, de alguna forma es un constitucionalismo todavía basado en los estándares o la cosmovisión de los varones, ¿no? Cuando ya podamos garantizar que efectivamente las mujeres están incidiendo en ese constitucionalismo, bueno, pues podemos decir ya es un constitucionalismo realmente incluyente desde la parte del género, ¿no? Me parece que hoy no lo es por los techos de cristal, porque aunque las mujeres tienen acceso, no tiene su opinión, no tiene el mismo peso, no dejan que tenga el mismo peso, ¿no? O sea, hay estrategias que hemos generado por décadas para que, sí habla, ¿no? Está muy bonito lo que dices, pero ahí se queda, ¿no? El mansplaining jurídico, el mansplaining legislativo, ¿no? Existe. Pero, bueno, vamos a suponer que ya lo hicimos, ¿no? ¿Y qué pasa? Y aquí es donde tienes razón tú, Juan Ignacio. ¿Y qué pasa con los otros grupos, no? Porque no vemos a los indígenas, no vemos a las personas con discapacidades, no vemos a otros sectores ahí representados, ¿no? Entonces, sigue siendo un constitucionalismo que obedece a la visión del mundo del sector que tiene el poder hoy en día. Sí, Lisbeth. Sí, gracias. Bueno, por un lado está estos derechos que están otorgados y están reconocidos como para quedar bien ante las recomendaciones internacionales o para decir tengo una constitución que otorga derechos, que reconoce y que incluye a toda la sociedad. Y es una constitución que no se ve plasmada porque nada más es como un techo de cristal, ¿no? No solo para las mujeres, sino para todas las personas que se encuentran en desigualdad o en desventaja. Y por otro lado está el tipo de sociedad con una cultura, pues, de consumo, una cultura hedonista, como lo comentaba Juan Ignacio, y una cultura muy individual, que si a mí no me sucede nada, pues yo no exijo, no participo. Me concentro en mis actividades, me concentro en lo que a mí, a mi familia, a mi núcleo, le es benéfico, ¿no? Y yo misma me confieso y es algo, una práctica que tal vez cometemos todos, pero está mal, ¿no? Nos quejamos de que no hay democracia, nos quejamos de que la inseguridad en el país, pero no hacemos nada en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a estos de ser parte de una sociedad para lograrlo, ¿no? Ayer hubo elección de las personas de los jefes de manzana aquí fuera de mi calle, pero por tanto trabajo que tuve, no, cuando salí pues ya estaba cerrado, ¿no? Y ahí ese individualismo al que me refiero, ¿no? Que como yo me concentro en mis cosas, en mi casa, en mi estudio, en mi trabajo, y ya no hago lo que me corresponde o la responsabilidad que me toca como ciudadano. Entonces, y en esta sociedad del consumo en el que prevalece pues el tener estas modas, ¿no? Que igual infunden las redes sociales, ¿no? Y queda de lado pues esa empatía hacia los demás. Si veo tal vez pasamos por la calle y se están manifestando porque no tienen agua, yo sí tengo en mi comunidad sí hay agua, ¿no? En mi pueblo sí hay agua, y entonces ahí está esa no, esa falta de responsabilidad como ciudadanos. No sé qué opinen.
Sí, Lisbeth, y ahora sí que de alguna forma veniste a sumar a lo que hemos estado construyendo en esta sesión, ¿no? Es decir, se trata de una cuestión que no es solo propia pues del Estado, del sistema o del constitucionalismo, de las estructuras, ¿no? Sino es parte de la ciudadanía, como dices tú. Es algo en lo que tenemos que empezar a generar un tipo de conciencia, ¿no? Un tipo de cultura para empezar a hacer esos cambios, porque si no, de otra manera, pues se queda como lo explicaba yo, como una especie de planteamiento de doble moral, ¿no? Es decir, pues ya lo tenemos escrito en las constituciones, tenemos códigos de ética, tenemos toda la infraestructura, ¿no? Pero bueno, pero y tú no cambias. No, porque pues está ya escrito. No, es que no es el escrito, es tú qué estás haciendo, tú cómo lo vas a hacer, tú cómo lo vas a hacer, ¿no? Tú en tu pequeño espacio, en tu gran espacio en el que tienes incidencia con las demás, los demás, ¿cómo estás incluyendo? ¿Cómo estás usando el lenguaje para referirte a otras personas? ¿No? ¿Cómo estás permitiendo que haya más espacios o cómo estás permitiendo? Desde la casa, ¿no? O sea, decir cómo son los roles, cómo nos integramos, cómo nos distribuimos las cosas, ¿no? Si alguien tiene más de algo y está generando una especie de inercia injusta, no está bien, hay que arreglarlo, hay que solucionarlo, ¿no? Porque ese modelo se traslada a la sociedad, ¿no? Y creo que nos es evidente, un modelo que desgraciadamente ha sido así, gandaya, ¿no? Es decir, parece que la enseñanza es tranza para que avances, ¿no? O sea, si pega primero y todas estas supuestas lecciones de vida, ¿no? Nos tienen aquí, o sea, nos tienen aquí contra la pared. Sí, Aranzazú, por favor. Muchas gracias, maestro. Sí, un poco en lo que, abonando en lo que comentaba mi compañera, ¿no? Y lo que comentaba usted tal vez de la doble moral o el doble discurso, yo, o sea, lo pondría en un ejemplo muy claro, ¿no? Hace algunos años que prácticamente ya empezó a ser una obligación para las instituciones públicas tener un código de ética, ¿no? Y que con las empresas con las que tú tuvieras licitaciones o algún tipo de adjudicación o algún tipo de contrato, también tuvieran un código de ética en su institución, ¿no? En su forma. Entonces, me acuerdo perfecto que una de las cosas que la auditoría te pedía era eso, ¿no? O sea, que mostraras tu código de ética, que estuviera público en tu página de internet, etcétera. Y de ahí, pues obviamente hubo muchas instituciones que se pusieron a hacer su código de ética, etcétera, y lo que tú te quedas un poco reflexionando, ¿no? Porque como usted bien lo dice, por algo estamos en un diplomado de ética, es que tanto solo hicieron el código de ética para cumplir con un requisito y qué tanto realmente lo ponen en práctica, ¿no? O sea, qué tanto realmente las cabezas o los funcionarios son éticos en las acciones, en los espacios públicos que se otorgan, etcétera. Entonces creo que sí hay acciones que en el fondo son muy buenas, pero que tal vez en la práctica permiten un poco este doble discurso, ¿no? Así es, así es. Yo también creo eso. O sea, es decir, esto es performativo, ¿no? Entonces, si logramos cambiar el mensaje, o sea, si logramos como ajustar pues toda esta semiótica en la cual enseñemos a las futuras generaciones a que no debe ser así, o sea, no debe de ser de tú busca solo sobrevivir, ¿no? A costa de los demás, pisa y pasa encima de ellos para seguir subiendo y todas estas cuestiones, entonces a lo mejor haríamos un poco más sustentable este mundo, ¿no? Y eventualmente eso se puede hacer, claro, a través de códigos de ética, programas, planes, yo decía, bueno, círculos de lectura, cine debates, todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Para lograr eso. Eh, para que termine, como dicen, permeando la ética en nuestras sociedades. Y por eso es que, bueno, ahora, o sea, ética aplicada, dicen, ¿no? O sea, casos concretos, mucha discusión sobre temas puntuales, ¿no?
en este tema de la justicia inclusiva, bueno, pues creo que analizar las sentencias, por qué se tomó esa decisión, qué pasó ahí, por qué no se le está dando ese acceso a ese grupo, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás, ¿no? Hay quizá un sesgo cognitivo o hay un asunto ahí pues peor aún, de corrupción, no sé, o sea, empezar a descubrir de manera puntual cuáles son las prácticas que están perpetuando algunas formas de exclusión, porque muchas de ellas están invisibilizadas o están normalizadas, ¿no? O sea, hay muchas de las cosas que hacemos, las hacemos por mímesis, es decir, porque las aprendimos de los adultos que nos formaron y las seguimos repitiendo. Y solo hasta que alguien viene y nos dice, no está bien, entonces tomamos conciencia y decimos, bueno, no vuelvo a utilizar esa frase, no vuelvo a referirme a las personas así, no vuelvo a hacer eso, porque eso excluye, eso discrimina. ¿Sí? Entonces, un poco así es, yo diría, es complicidad, es trabajo colaborativo, es asociarnos, ¿no? Esos son los mecanismos. Esos son los mecanismos. Bueno, pues muy bien. Creo que fue muy fructífera esta clase. No sé si alguien más quiera decir alguna cosita más, complementar. ¿Todo bien? Yo creo que nos volvemos a ver porque en ética me toca dar algunas otras clases. Yo les deseo por ahora muy feliz semana. Espero que les vaya muy bien esta semana y si tenemos oportunidad, pues nos veremos de nuevo en este mismo espacio en un futuro próximo. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por dejarse ver, encender sus cámaras. Eso es muy, muy bueno porque yo así puedo ver las reacciones, me siento acompañado y sobre todo gracias por participar, porque eso hizo que la clase fuera mucho más rica, mucho más entretenida y termináramos construyendo conceptos en torno a los cuales podemos ir generando sinergias que transformen y cambien estos escenarios que no nos gustan. Bueno, pues muchas gracias. Cuídense, a la próxima. Gracias, Kenia, por las transmisiones. De nada, muy buen día a todos. Bye. Todos. Muchas gracias.